El Señor les bendiga. Estamos aquí nuevamente, listos con los ánimos hasta el 100, como dicen, ¿verdad? Sí, así es. Estamos gozosos de estar aquí nuevamente y agradecidos con Dios y agradeciéndoles a ustedes también, hermanos, por conectarse con nosotros. Estaremos dándole continuación a la lección número 18.
Hoy creo que estaremos concluyendo con ella. Vamos a estar viendo la tercera parte. Queremos darle la bienvenida a mis hermanos. A mi hermano Pinzón no lo habíamos tenido con nosotros. Queremos darle las gracias por estar aquí, hermano, por acompañarnos, por ser parte de esta clase. Y sabemos que vamos a ser edificados con la experiencia que usted tiene de la palabra del Señor. Le damos la bienvenida, hermano. Gracias, hermano. Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo a la distancia. Y también a mi hermano Rodrigo, que no habíamos tenido el placer de tenerlo la semana pasada. Lo tuvimos en la primera parte, pero se nos escapó en la segunda, pero aquí lo tenemos nuevamente y le damos las gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Gracias, un saludo a todos también. Dios los bendiga y créanme que este estudio va a ser de gran bendición y mucho aprendizaje, mucha enseñanza. Gracias, hermano. Gracias, amén. También pues queremos darle la cordial bienvenida a todos ustedes que nos pueden mirar y escuchar a través de distintas plataformas como es Facebook y luego será transmitido por YouTube también, ¿verdad? Así que queremos darle la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Mandamos un cordial saludo a nuestras familias, ¿verdad? En nuestros países respectivos. A mi familia en El Salvador, quiero mandarle un fuerte abrazo. A mi tía Daisy, que ha estado enfermita en estos días, que tenga fe, que sabemos que las cosas afuera están un poco difíciles, pero tenemos fe en el Señor, que el Señor es fiel y que el Señor es bueno y que Él nos va a sacar de situaciones complicadas, ¿verdad? Como las que ella está pasando, al igual que mi prima Irma también ha estado un poco malita también con esto del virus. Sabemos que está llegando a muchas familias en nuestros países, pero que tengan ánimo. Amén. De eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Queremos darles esos ánimos de que dice que en las situaciones complicadas el Señor está con nosotros. Así de que vamos a hablar de eso el día de hoy. ¿Qué les parece si comenzamos poniendo esta clase en manos de Dios y orando que sea su Espíritu Santo quien tome control de nosotros? Amén. Hermano Pinzón, si nos puede ayudar con una oración. Claro que sí. Oramos, hermanos. Amén. Señor y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por darnos esta oportunidad. Hoy, Padre, recordamos una fecha muy importante, Señor, en la historia, Señor, una historia real donde tu Padre, por amor a la humanidad, por amor a tu creación, Señor, enviaste a tu Hijo Jesucristo a cumplir una misión, Señor, y fue dar su vida en la cruz del Calvario por todo aquel que quiera venir a Él. Gracias, Padre, porque la salvación es para todo aquel que quiera. Gracias te damos por tener la oportunidad, Señor, de conocerte. Gracias porque tú, Señor, nos redimiste del pecado, nos salvaste de la muerte y ahora, Padre eterno, gozamos nosotros de una salvación eterna en Cristo Jesús. Y así, Padre, de esa misma manera tú quieres que todo aquel que aún no ha venido a ti, Señor, tú, con amor eterno, lo quieres traer, Padre. Y estas lecciones, Señor, son para que nosotros, Padre, tomemos en cuenta, Señor, que tú, Señor, nos mandas a que tengamos ánimo, pero un ánimo que esté en tu Hijo Jesucristo. Amén. Te alabamos y te bendecimos y oramos, Padre, porque todo lo que aquí se exponga sea dirigido por tu Santo Espíritu. Bendice a cada oyente, a cada persona que nos escucha y nos ve, Señor amado, que tu palabra, Señor, llegue al corazón de cada uno de ellos. Te lo pedimos y oramos en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano. Interesante, ¿verdad?, que estamos tocando este tema, ¿verdad?, del estado de ánimo. Y en el libro de Marcos, en el capítulo 14, nos lleva a ese escenario, ¿verdad?, cuando el Señor Jesucristo se encuentra en el jardín del Getsemaní, ¿verdad?, en el monte del Getsemaní. Y él hace esta famosa oración, ¿verdad?, que yo creo que casi todo aquel que es creyente, que es cristiano, reconoce, ¿verdad?, ha oído por lo menos alguna vez en su vida, ha escuchado la oración cuando nos dice de que su alma estaba entristecida, ¿verdad, hermano? De que dice que estaba atribulado, estaba él triste hasta la muerte, dice, ¿verdad?
Y curiosamente estamos viendo lo que sucedió como la antesala a la crucifixión, ¿verdad? El Señor sabía todo ese oprobio que iba a venir, ¿verdad? Todo ese vituperio que él iba a recibir en ese momento. Y pues estamos ahorita en esta semana, ¿verdad? Conmemorando eso. Amén, así es. Conmemorando ese periodo que el Señor pasó, ¿verdad? En esa semana, se puede decir, ¿verdad? Previo a lo que era el camino a la cruz. Y era algo muy impactante, ¿verdad? Muy doloroso para él, ¿verdad? Porque él sabía lo que venía. Él sabía de que venían las siguientes horas, iban a ser unas horas muy difíciles, ¿verdad? Y él en ese momento de angustia, él clama al Padre, ¿verdad? Él busca a su Padre y él hace esa oración, ¿verdad? Donde él le dice de que si fuese posible que pasase de él esa hora, pero él entiende de que no era, Dijo, sí, que la copa, que esa copa, ¿verdad? Y dice de que no, que él entiende en ese momento, ¿verdad? Que lo tiene que poner todo en manos de su Padre, ¿verdad? Así es. De que no dependía de él, ¿verdad? Aunque sabemos de que él era en ese momento 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? Pero era necesario, ¿verdad? Para todo las generaciones que iban a venir en el futuro, ¿verdad? Claro. Era necesario de que él hiciera ese sacrificio por nosotros. Amén, así es. ¿Quisiera agregar algo más, hermano? No, que eso realmente nos da el ejemplo que Cristo nos dio a través de esta situación, ¿verdad? Donde Él recurre al Padre y nos da la enseñanza que nosotros cuando nos sentimos abrumados o nos sentimos quebrados, nosotros podamos tener a dónde recurrir. Y ese es realmente el mensaje, ese es el propósito de estas lecciones, que nosotros encontremos esa fuerza, el ánimo, esa voluntad, ese deseo de buscar realmente la fortaleza a través del Señor, ¿verdad? Porque Él buscó al Padre, Él quiso hacer la voluntad del Padre. Y eso mismo creo que nos dice el Señor a nosotros, cuando dice: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, dice: yo he vencido al mundo. Entonces nosotros encontramos en ese cuadro de Cristo el ejemplo perfecto para recurrir en busca de ánimo cuando nosotros caemos en esas circunstancias, porque somos humanos y tendemos a desanimarnos. O sea, el ánimo, lo contrario, es desánimo. Entonces, correcto, somos muy tendenciosos en muchas oportunidades a desanimarnos. Y a veces hasta cualquier cosita nos puede desanimar. Y Dios nos dice: no, sean fuertes, sean valientes. Y lo que le dijo él a Josué, ¿verdad? Sin ninguna duda, Josué miraba también esa situación muy difícil de guiar al pueblo a meterlo a la tierra prometida. Y el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente, o sea, ten ánimo, ¿verdad? Entonces yo creo que ese mensaje es para cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús. Amén, amén. Si me permite, hermano, Sí, nomás una pequeña observación, ¿verdad? Refiriéndome al pasaje que muestra aquí el libro, dice que Marcos 14:39, y Marcos 14:39 simplemente dice: otra vez oró diciendo las mismas palabras. ¿Y cuáles eran esas mismas palabras? Las que había dicho en el 36. Exactamente. Entonces, si nos damos cuenta a lo que está diciendo el hermano Pinzón, muchas de las veces nosotros, ¿cuántas veces no caemos en eso, ¿verdad? De que estamos orando y el Señor no nos contesta la primera, ¿sí? Entonces, he aquí el ejemplo que Jesucristo nos pone, ¿verdad? Cómo se sintió en ese momento, ¿verdad? Bueno, la Biblia lo dice, ¿verdad? Triste hasta la muerte, ¿verdad? Que estuvo suplicándole al Padre que pasara esa copa sobre él. Dice: todo es posible para ti, dice, pasa esta copa sobre mí, pero que se haga tu voluntad, ¿verdad? Entonces, nosotros caemos también, a veces queremos que Dios nos conteste así: ay, Señor, pues me siento mal, alíviame de este mal, y ya, levantarnos y vámonos, ¿verdad? Pero no, tenemos que tener paciencia y en eso consiste la fe, ¿verdad? Amén. En esperar. En esperar. Exactamente. Amén. Amén. Gracias, hermano.
Ayer compartíamos, ¿verdad? El pastor nos invitó, ¿verdad?, a compartir con un matrimonio que es nuevo en la fe. El hermano Greg y su esposa Liz. Y tocábamos el tema de algo muy similar a lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Lo que es el ánimo. Y tocamos el punto acerca del gozo. El pastor estaba explicando, ¿verdad?, acerca de cuál es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Cuál es el amor, ¿verdad? Pero le explicaba, ¿verdad?, a él de que del amor se ramifican, ¿verdad? Se derivan otros frutos, ¿verdad? Y entre ellos estábamos hablando del gozo y le poníamos a él como ejemplo, ¿verdad?, cuál era la diferencia entre lo que es alegría, ¿verdad?, y gozo. El hermano Rodrigo parece que fue quien formuló esa pregunta. Y le explicábamos a él, ¿verdad?, cómo por ejemplo, un niño que acompaña a su padre que es piloto de un avión, ¿verdad? Él siente la plena confianza, ¿verdad?, de que quien va manejando el avión es su padre. Y que sin importar, ¿verdad?, las turbulencias que cause durante el vuelo, el hijo conoce la experiencia del padre y él sabe de que su padre va a llevar el avión a tierra firme, ¿verdad?, porque confía en su padre, sabe la experiencia que él tiene, ¿verdad? Aunque la demás gente del avión probablemente sienta miedo, ¿verdad?, sienta angustia, él tiene la convicción, ¿verdad?, la confianza de que ese avión va a ser llevado a tierra firme, ¿verdad?, sin ningún problema. Es algo que a él le explicábamos con respecto al gozo, ¿verdad?, de que aunque veamos alrededor nuestro las circunstancias que pudiera estar pasando cosas a nuestro alrededor que nos podrían hacer tambalear, ¿verdad?, cuando tenemos esa convicción que sabemos que al Dios que nosotros adoramos es un Dios poderoso, Amén. Es el Dios que creó los cielos y la tierra, ¿verdad?, Amén. El que creó el universo. ¿Por qué tendríamos que atemorizarnos? Eso es lo que nos causa ese gozo y nos levanta ese ánimo, claro, ¿verdad? Entonces, le explicábamos eso, ¿verdad? Hablábamos de eso y se vio que el hermano Greg lo comprendió bien, ¿verdad? Parece que sí. Entonces, cuando tenemos esa convicción de que Dios tiene el control de nuestras vidas, no es difícil el poder mantener esos ánimos cuando existe en nosotros ese tipo de convicción, ¿verdad? Ese tipo de confianza de que sabemos que Dios nos respalda, que Dios está de nuestro lado, aunque viniesen cosas difíciles a nuestra vida, ¿verdad? Porque hablábamos de eso, de que, como usted acaba de decir, hermano, ¿verdad? Dice, en el mundo tendréis aflicción, es lo que nos dijo el Señor, ¿verdad? Pero no temáis, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Y es lo que nosotros nos cuesta entender en muchas ocasiones, porque a la primer aflicción que viene a nuestra vida, nuestro ánimo tiende a... Sí, y para no ir muy lejos, aquí vamos a leer en el Salmo 73 algo muy importante, lo que le ocurrió a Asaf. Ni siquiera era para que él se desanimara, sin embargo, cosas tan sencillas nos pueden causar un desánimo, ¿no? Amén. Así es. Así de que, hermanos, solo para dar un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo en la lección, en la parte número 1 vimos el tema que decía, el título que decía compartiendo mi estado de ánimo con las amistades. Y pusimos, por ejemplo, ustedes dos creo que no estaban aquí. No, yo creo que usted no estaba aquí porque nomás vimos la introducción en la primera semana. Sí. Pero dijimos, ¿verdad?, de que pusimos, por ejemplo, el estado de ánimo que había en Moisés cuando estaba ocurriendo todo aquello de las murmuraciones del pueblo, ¿verdad?, que el pueblo murmuraba contra Moisés y yo creo que todo eso lo estaba cargando a Moisés, como decíamos, como usualmente decimos en la calle, ¿verdad? Le estaban llenando el buche de piedritas, decimos, ¿verdad? Y pues vemos que Jetro
se percata de eso, ¿verdad? Él mira lo que estaba sucediendo con Moisés y él lo aconseja para bien. Él le da un buen consejo, ¿verdad? Él le dice, ¿qué es esto que estás haciendo? ¿Verdad? Cuando él se ponía a juzgar al pueblo, Sí. dice que desde la mañana hasta la tarde, Imagínate. y sabemos que eran miles y miles de personas, ¿verdad? Yo creo que todo el pueblo completo que salió de Egipto, se dice que eran más de 2 millones de personas que salieron. Imagínense el estrés que sentía Moisés en tener que escuchar a cada uno de ellos, ¿verdad? Cuando vinieran con sus problemas. Y yo creo que nosotros con 2 o 3 hijos que tengamos y que queremos lidiar con los problemas de nuestros hijos, a veces nos frustramos, ¿verdad? Pues Moisés escuchó el buen consejo de parte de Yetro, ¿verdad? Y por lo contrario vimos también otro ejemplo donde fue al revés, ¿verdad? El ejemplo de Amnón, que escuchó un mal consejo de parte de su primo, ¿verdad? Y esto terminó en una tragedia, en la violación de su hermana, ¿verdad? Pero eso fue en la parte número 1. En la parte número 2 vimos, dice, el clamor en medio de las situaciones complicadas. Y esto fue en los versos 35 y 36 de Marcos 14. Dimos el ejemplo de Pablo, estaba preso en la cárcel de Roma, y Onésimo fue una persona que vino a los pies de Cristo, que había trabajado, había sido siervo de un hermano de una congregación donde Pablo había estado antes, ¿verdad? De Filemón, el cual Onésimo al parecer había causado algún daño a Filemón y tenía ese temor de volver, ¿verdad? Y nuevamente, ¿verdad? Dios usa a Pablo como instrumento para que Onésimo pusiera todo ese temor, ¿verdad? Todo eso en manos de Dios y que todo saliera con un final feliz. Así de que eso es lo que hemos visto hasta ahora, y vamos a entrar entonces a lo que es la tercera parte del estudio, y se llama Entregando toda situación en las manos de Dios. Si no sé a quién de los dos le gustaría leerlo, hermano. Sí, claro. Dice, frente a lo que estaba viviendo y sufriendo nuestro Señor Jesús, Él seguía clamando de la misma manera: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Vemos entonces que aquello que estaba viviendo nuestro Maestro no lo llevó a tomar alguna otra decisión, sino la de orar y seguir confiando en Dios en medio de esta travesía. Me pongo a pensar cómo nos sentiríamos nosotros si supiéramos que en breve vamos a partir de este mundo. ¿Cuáles serían nuestros estados de ánimo? Pero lo más importante aún es que, ¿qué haríamos en esos precisos momentos? Muchas personas deciden tomar decisiones tan apresuradas en aquellos momentos en los que están experimentando diversos estados de ánimo, que luego se arrepienten de sus actitudes. Esto pues por lo general les conlleva a situaciones que les causan aún más aflicción, incertidumbre, etc., de la que tenían antes de actuar bajo esa determinada situación. Lo mejor que podemos hacer siempre va a ser orar, orar y orar. Recordemos que Dios oye siempre el clamor de su pueblo, el clamor de cada uno de sus hijos e hijas, y responde en el tiempo que Él lo establece en su santa y perfecta voluntad. Jeremías 33:3. Aquí no dice, dice, pero clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios respondió al clamor de nuestro Señor Jesús. Le mostró que su voluntad era que Él dé su vida, que Él dé su vida en rescate. Podría decir, Dios, dé su vida en rescate por todos nosotros. Esa fue la perfecta y agradable voluntad de Dios para que hoy nosotros fuéramos salvos. A continuación, vemos los estados de ánimo de 2 personajes de la Biblia que hizo por ellos. Amén. Interesante cómo se dio esta clase en el tiempo, y no fue que Dios nos quisiera atrasar, ¿verdad? Porque ya llevamos 3 lecciones, pero exactamente se está dando en el tiempo que estamos conmemorando
esto que sucedió en una fecha como en estos días que estamos viviendo, ¿no? Amén. Para el pueblo judío se conoce como el Pesaj, ¿verdad? Para nosotros es la Semana Santa, la Semana Mayor. Conmemoramos no solo la muerte, sino que más que todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque sabemos que nuestro Dios no es un Dios de muerte, sino que es un Dios de vida, ¿verdad? Y esa es la esperanza que tenemos todos como cristianos, de que ese mismo Espíritu que levantó al Señor de entre los muertos, un día nos levantará a nosotros, ¿verdad? Amén. 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 Así de que sí, es cierto, ¿verdad? El hermano Rodrigo lo leía, decía, en este pasaje que acaba de leer el hermano Pinzón, se refiere al versículo 39, donde dice, otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron esas palabras? Usted lo dijo, ¿verdad? Sí. Está en el 36 y dice que decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Así es. Amén. Amén. Y podemos ver, ¿verdad?, de que al contrario de Elías, ¿verdad?, que Elías sabemos que se deprimió, el Señor recobró ánimos, ¿verdad? Él recobró fuerzas, y porque tenía esa confianza, ¿verdad? Sabía de que lo que estábamos diciendo, ¿verdad? En la misma conversación que tuvimos con Greg, decíamos, ¿verdad?, de que cuando un cristiano verdadero sabe qué es lo que le espera después de esta vida, entre más se vaya acercando el día, nuestro día final, nuestro día aquí en este mundo Establecido. ajá, Sí, más cerca. no deberíamos de desanimarnos, ¿verdad? Por lo contrario, deberíamos de cobrar más ánimo, ¿verdad? Así Debería es. de alegrarnos el saber de que vamos a dejar este envase y vamos a pasar a formar parte de un cuerpo celestial donde gozaremos de la vida eterna, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Quieren comentar algo más? Sí tenía, pues ya se me fue. Iba a comentar algo acerca del profeta, ¿cómo se llama? Elías. Elías. Lo que iba a mencionar era que a mí, la verdad, no me sorprende cuando una persona decae, ¿verdad? En este pasaje, lo que pasó con él, que sí, decayó. Lo que más me impresiona es cómo el Señor los levanta, ¿sí? Cómo el Señor le dio de comer, lo dejó descansar, pero ese alimento que le dio el Señor le duró para caminar 40 días y 40 noches. Eso es lo que a mí me sorprende, ¿sí? Y al igual que el pueblo de Israel, por 40 años, manteniéndolos con el maná. Entonces ahí vemos cómo el Señor nos alienta, nos motiva, nos insta, exactamente. Entonces, los que tenemos la esperanza en el Señor, sabemos que sí, tal vez va a llegar un momento donde vamos a caer o vamos a decaer. A flaquear, sí. Pero tenemos que tener la confianza que así como caímos, el Señor mismo nos va a levantar, siempre y cuando pongamos la mirada en Él y poniendo la fe en Él, ¿verdad? Eso es tremendo. La verdad, a mí me impactó cuando estaba leyendo ese pasaje, me impactó muchísimo, no que estuviera deprimido, sino cuánto caminó, cuánta fortaleza agarró para seguir su camino. Okay. Interesante, decíamos la semana pasada, ¿verdad? Porque sabemos de dónde venía Elías, ¿verdad? Elías venía de un logro heroico, se puede decir, ¿verdad? De que sabemos que él fue el instrumento usado por Dios, ¿verdad? Cuando terminó con 400 profetas de Baal, ¿verdad? Pero le atemorizó, ¿verdad?, la amenaza de esta reina Jezabel, ¿verdad? Y nos explicaba el pastor, ¿verdad?, cómo él se dejó alimentar, ¿verdad?, de esa amenaza. Y fue eso que le provocó a él esa depresión, ¿verdad? Y comúnmente nosotros decimos, mató al tigre y le tuvo miedo al cuero, decimos, ¿verdad? Y lo que usted está diciendo, ¿verdad, hermano? Cómo viene el Señor y lo alienta, ¿verdad? Cómo Él lo anima a que siga adelante. Porque Elías estaba sumido en
en algo grande, en algo bien depresivo para poder él desear morirse. Pero mi pregunta es, o sea, ¿qué tendrá el Señor? ¿Qué tendrá el Señor, Dios nuestro todopoderoso, que nos alimenta y nos da ese ánimo? Es que fíjese que usted acaba de decir dos cosas bien importantes que necesita el ser humano para reanimarse. Tiene que venir del Señor ese alimento. Sí, y no solo el alimento, sino que el descanso también. Sí. Porque ahí vemos ilustrado esas dos cosas, ¿verdad? Que recibió Elías. Elías recibió alimento y recibió descanso. ¿Pero qué dice Jesucristo? Venid todos los que están cansados, ¿verdad? Ajá. Y trabajados, que yo los haré descansar. Amén. Y no solo eso, o sea, que nos dará, dice, nos dará un cuerpo, dice, nos fortalecerá. Amén. Amén. Alas como las águilas. Amén. Siguiendo adelante, ¿verdad? Con esto que estamos viendo ahorita, tenemos un ejemplo bien grande en la Biblia, ¿verdad? Acerca de personas que pusieron todo en las manos de Dios, ¿verdad? A pesar del peligro, de las consecuencias, de las amenazas, ¿verdad? Pusieron todo en las manos de Dios. Y entre ellos, me recordé en el libro de Daniel, de estos tres muchachos, ¿se recuerda? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? De cómo en el capítulo 3 de Daniel nos narra esa historia, ¿verdad? Qué tremendo, ya. Y no sé si le gustaría a alguno de ustedes buscarla en el capítulo 3 de los versos 10 al 18. Nos cuenta una historia bien sorprendente, bien hermosa. En el capítulo 3 de Daniel. Daniel. Yo creo que muchas personas ya conocen esta historia, ¿verdad? Pero para el que no la conoce, nos gustaría leer un poquito para que entiendan de cómo estos hombres de fe, a pesar de... en el capítulo 3 del verso 10 al 18, hermano Pinzón, si lo puede leer. Dice: Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Y hay una donde ellos le responden, ¿verdad? Donde le dicen que no adorarán a la estatua, ¿verdad? Sí, aquí dice en el 17. Ajá. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Ese era el versículo. Es el meollo del ¿verdad? pasaje. Sí, entonces lo importante aquí vemos, ¿verdad?, de que a pesar de las amenazas, y no eran amenazas falsas, eran amenazas reales, ¿verdad? Porque el rey manda a calentar hasta 7 veces más el horno, ¿verdad? No es necesario, dice. Pero no es necesario, le dicen, ¿verdad? Sí. Porque ellos conocen el poder del Dios al que ellos adoran. Y se rehúsan a adorar a la estatua del rey, ¿verdad? Pero lo importante aquí es una palabra que dice, y si no, o sea que si no fuese así, si por algo Dios decidiera en su infinita Eso voluntad. contradice al positivismo. Ajá.
esa doctrina que se enseña, ¿va? De que usted sea positivo exacto, y entonces eso se va a hacer. Eso contradice totalmente. Nosotros tenemos que tener esa posición. Amén. Nosotros a veces decimos, debemos de orar y el Señor vamos a declarar que sea sano. Dios tiene el poder para hacerlo, pero nosotros ni siquiera sabemos si aquella enfermedad va a ser para limar a aquel hermano que está pasando por esa situación. Entonces es interesante que nosotros entendamos que siempre que vamos a orar nosotros sea bajo la voluntad del Señor. Y eso, perdón, exactamente, ahí es donde cabe, ¿verdad? Y eso es lo que deberíamos decir. Y si no, o sea, si no nos cura o si no nos sana de eso, de todas maneras no adoraremos a otros dioses, sino al Dios. No, y la esperanza, hermanos, de que, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Amén, Cristo y morir es ganancia. Porque y Jesucristo mismo le dijo, no teman al hombre que solo puede matar el cuerpo. Y no puede matar el alma. Témanle a Dios que puede matar el cuerpo y puede enviar el alma al infierno. Es interesante, ¿verdad? Que y el Señor ahí le dijo, bástate de mi no debe caer nuestro ánimo cuando nosotros tengamos que enfrentar esa situación. Nos dará en su momento, no tendremos temor. El mismo rey David dijo, busqué a Jehová y él me libró de todos mis temores. O sea, era un rey, era un valiente, era un hombre que pues tuvo sus grandes hazañas, mas sin embargo tenía temores, pero deben ser momentáneos. No deben de vencernos esos temores a nosotros, sino que en el nombre del Señor nosotros podemos vencer esos temores, aún la misma muerte. Mucha gente dice, solo para la muerte no hay remedio. Pero para el creyente también hay remedio a la muerte. Amén. Amén. Y lo bello de todo esto no es, porque es bueno que nosotros podemos ver en ellos cómo se mantienen, ¿verdad? Porque el desánimo no entra, a pesar de una circunstancia difícil. Ahora, lo que nosotros sería bueno que pudiésemos ver es qué es lo que produjo en ellos eso. La fe, sus convicciones, en dónde estaban, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos estar. Aparte que son tres, ¿verdad? Hay un compañerismo, ¿verdad? Y aquí me imagino, la Biblia no lo menciona en el momento que posiblemente estaban dando ánimo entre ellos. Claro. Me gusta lo que dice en Eclesiastés 4:10, ¿verdad? Dice, hablando lo que el hermano Rodrigo decía, ¿verdad? Que cuando alguien cae, ¿no? Por supuesto, Dios nos levanta. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Porque aún Pablo lo dice en Romanos, ¿verdad? Que Él es el único por eso que nos puede marcar, ¿verdad? Porque a veces el desánimo viene a nuestras vidas por el pecado. Pero ahora, ¿a quién usa Dios para levantar a la...? Eso. Y entonces, ahí es donde quiero llegar, porque Eclesiastés 4:10 dice, en la versión de la Biblia de las Américas, dice, porque si uno de ellos cae, el otro dice, levantará a su compañero. Pero hay de aquel que cuando no hay otro, que no levantará. Entonces, qué interesante. Y aquí es donde nosotros podemos ver la importancia de la iglesia. La importancia de congregarse, la hermandad que hay. La iglesia no puede solo haber una persona, tenemos que ser varios. Entonces, en medio de todo lo que hemos estado viviendo, ¿no? Qué maravilloso es poder venir y reunirnos. Hay muchas personas que no ven ese factor. Entonces, es importante que nosotros podamos ver que la iglesia, nuestros hermanos, ¿verdad? Nuestro hermano Rodrigo, a veces yo voy y a veces le cuento al hermano Pinzón, al hermano Emily, ¿verdad? Ustedes que están aquí, a veces son mi paño de lágrimas, digo yo, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Pero qué bueno, porque podemos tener una persona también que Dios está usando. Porque esa es la otra cosa, ¿va? Como decía usted, que Dios está usando para hacer ese instrumento también que me levante a mí. Y eso es lo que podemos ver en Sadrach, Mesach y Abednego, que eran buenos amigos y se mantuvieron los tres en esa misma convicción. Y eso es algo importante que necesitamos ver. De hecho, el apóstol Pablo siempre tenía por estima a aquellas personas que, a pesar de tantas cosas, no lo habían abandonado en la cárcel, mas sin embargo también mencionaba a aquellos que lo habían abandonado. Y por eso él en Gálatas, que leímos la semana pasada, leyeron ustedes, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. De esa manera Dios anima a los demás. Dios no va a usar otro medio, aunque obviamente está la palabra de Dios. Y yo creo que estábamos hablando sobre las cosas que pasó con Elías y dejamos el caso de Asaf. No, sé no si todavía no, ahorita vamos pero sí hablamos bastante de lo que sí, ahorita vamos acá, seguimos para acá. No, ahorita leyó usted esta parte, la que sigue sería el caso de Asaf. Sí, pero como estábamos tocando lo de Elías, lo del alimento,
Ok, nos brincamos entonces. Pero sí, hay algo, sí, estamos hablando. No hay problema meter retroceso, hermano. El orden de los factores no altera el producto. Así es. Y lo que me llamaba la atención aquí ahorita en lo que estábamos leyendo en este versículo, ¿verdad? Cuando dice que, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos. Cuando dice, y si no, se está refiriendo también, ¿verdad? De que el control no lo tienen ellos, ¿verdad? No, que ellos han dejado el control completo en las manos de Dios. Claro. Y concuerda con lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él viene y le dice, Abba Padre, ¿verdad? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Llegamos a lo mismo, ¿verdad? Al mismo... al mismo extracto de lo que significa, ¿verdad? Esa convicción. Claro. El dejar todo en manos de Dios. Amén. El saber de que nosotros no tenemos el control de las situaciones, de los problemas, ¿verdad? Ni deberíamos de pretender tener el control, ¿verdad? Sino que saber que todo le pertenece a Dios. Amén. También, igual que Sadrach, Mesach y Abednego, podemos encontrar sin fines de casos en la Biblia, ¿verdad? Donde pasa lo mismo, ¿verdad? Jesucristo mismo, cuando estaba precisamente en Getsemaní. Daniel en el pozo de los leones, ¿verdad? Pero digo, la pregunta es esa, ¿verdad? Y si no, o sea, ¿verdad? Jesucristo le dice, si puedes pasar esta copa sobre mí. Y si no, o sea, ok, de todas maneras yo la tomo, ahí voy, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Que no se, pues, no se retractó. Amén. Así que vamos a seguir, vamos a leer el inciso A de la tercera parte, lo voy a leer yo para darle descanso al hermano Pinzón. Gracias, hermano. Dice en el inciso A, el caso de Asaf en el Salmo 73, como usted decía que usted está impaciente por quererlo leer. Dice, el salmista Asaf era músico de David. Él, después de 12 años de servicio a Dios, renegó de su credulidad, de su confianza en Dios, y sintió envidia de los impíos. Incluso llegó a decir, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Este varón estaba experimentando un estado de ánimo, de queja y reclamo al Altísimo. Pero esto cambió cuando entró en el santuario de Dios y se dio cuenta cuál era el fin de los impíos. A partir de ahí, Asaf reconoció su error y aceptó que se había equivocado. Así también, un determinado estado de ánimo en nosotros podría llevarnos a actitudes totalmente insensatas, como el renegar de Dios y entrar en conflicto y entrar en conflicto con Él. Tengamos cuidado, oremos al Señor pidiéndole templanza en todo momento. ¿Qué tal si vamos al Salmo 73? Sí, aquí para estoy. ver. Amén. Léalo entonces. Ya está al pie del cañón. Usted me dijo. Ok, es del 1 al 23. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pies, porque tuve envidia. Póngale una rayita ahí. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y agua en abundancia serán extraídas por ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente, los has puesto en deslizaderos,
en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Al 23. Amén. Amén. Entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo en ciertos versículos él describe todas las cosas, entre paréntesis, buenas que le pasan a los impíos, ¿verdad? De cómo cómo se salen con la suya, ¿verdad? Y eso produjo cierto, se puede decir, cierto recelo, rencor en el corazón de Asaf, ¿verdad? Contra ellos, ¿verdad? De ver, y eso lo podemos aplicar en la vida diaria nosotros, ¿verdad? Como en muchas ocasiones nosotros podemos ver personas que están alejadas del camino de Dios y son prósperas, ¿verdad? Y yo creo que, no sé si me permite el pastor ponerlo como ejemplo, porque lo he escuchado yo al pastor que cuando él era niño dice de que él se fijaba de que su abuela era bien entregada en las cosas del Señor y su madre también, ¿verdad? Y eran bien dos mujeres entregadas al Señor. Y como el pastor cuando era niño dice que miraba a sus amigos que prosperaban, ¿verdad? Y ellos que estaban en los caminos de Dios veían la pobreza más de cerca, ¿verdad? La escasez. Y eso causó algo en su corazón, ¿no, pastor? No sé si usted nos quiere compartir un poquito de eso. El niño llorando y que lo pellizquen. No, rápidamente, sí, el sentido era más como el no creer en Dios, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Porque decía dónde estaba Dios, ¿verdad? Y, o sea, lo miraba como ilógico, ¿no? Y para injusto. mí eso era como injusto, ¿no? De parte de Dios, ¿verdad? Porque Él, si nosotros buscamos de Él, ¿por qué no nos da? ¿Verdad? Pero no se trataba de eso, ¿no? Sino que Dios quería alimentar nuestra fe, ¿verdad? Pero usted cuando fue adquiriendo más conocimiento y fue creciendo espiritualmente, me imagino que entonces llegó a ese punto donde llegó Asaf, donde comprendió cuál es el fin de los impíos, ¿verdad? Sí, una parte en la palabra es el Salmo 37, dice la palabra ahí, ¿verdad? Que dice que no miremos el camino del malo, ¿verdad? En cómo prosperan, ¿verdad? Y después más adelante, ¿verdad? Dice, más bien, deleítate en el Señor, dice, ¿verdad? Creo que es el versículo 5. Y Él concederá, dice, las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Y el deleitarse en el Señor es completamente diferente. Entonces, a manera nosotros vamos conociendo la palabra va alumbrando nuestro camino, nuestra mente, y nos da una mejor perspectiva a pesar de las circunstancias, ¿verdad?, que nosotros vivimos en la vida. Yo estaba compartiendo este salmo con alguien y decía lo que el escritor decía, que marca el versículo 17 como algo, como una respuesta prácticamente a nuestra vida, ¿verdad? Él entra en el santuario y él tiene una experiencia. Él era dice que él era músico, era cantor, era un hombre de mucha estima en el servicio en el templo. Entonces, este hombre conocía, pero realmente como dicen, no le había caído el 20 como a muchos de nosotros, ¿verdad? Él mismo lo dice, ¿verdad? Sí, ahí entonces en el 22. Él era torpe. Aquí en el 22 tan torpe era yo que no entendía. Pero el punto es, él entró en el santuario y tuvo una experiencia. ¿Dónde podríamos encontrar nosotros entonces la experiencia para entender todas esas cosas? En la intimidad con el Señor, ¿verdad? Con Dios. Y a través de su palabra. De su palabra. La oración. Sí, pero su palabra, hermanos, es la fundamental para que nosotros podamos conocer cuál es mi destino y cuál es el destino. Por supuesto que en ese tiempo estaba en el tiempo de la ley. Hoy el Señor Jesucristo nos manda que oremos por esos ricos, por esos altivos, que oremos por ellos, porque la salvación para ellos está abierta, para que vengan y se arrepientan de sus malos caminos. Malaquías es que dice, mi pueblo
perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. O sea, y cuando dice ese versículo no es porque no tuvieran conocimiento, dice que ellos rechazaron el conocimiento. Sí. Y nosotros tenemos el conocimiento, hermanos, y yo platicaba con una persona y le decía, ¿usted tiene Biblia para leer? Sí, pero le voy a ser sincera me dijo. Le dije, no la leo. Entonces un día de esto le digo, sáquela y la desempolo. No la tengo empolvada, me dijo, la tengo bajo mi cabecera. Interesante, y una realidad, no es un cuento. Así me dijo, la tengo bajo mi cabecera. Le digo, bueno, no la use entonces como almohada ni como amuleto, úsela para leerla. Para adquirir conocimiento. Que para eso es, ¿verdad? Sí, entonces este hombre, hermanos, Asaf, entra en el santuario y Dios le revela cuál es el destino de él y cuál es el destino de aquellos que realmente no se arrepienten de sus maldades. Entonces nosotros nos damos cuenta a través de ¿dónde? Cuando nosotros asistimos al santuario, cuando nosotros asistimos a la iglesia, oímos la predicación, cuando nosotros asistimos a un estudio, oímos la palabra y la palabra nos hace libres. Ese es el punto, que la palabra nos hace libres de todas estas cosas. ¿No? Pues vemos cómo nos le cae el 20, como dice, ¿verdad? A partir del versículo 18, ¿verdad? Porque ahí empieza a enumerar las cosas que le van a pasar al impío, ¿verdad? Entonces ahí nos queda bien claro de cuál es la recompensa del impío, ¿verdad? Claro. Porque dice en el versículo 18 en adelante, dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Dice, como han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron de terrores, ¿verdad? Y dice de que cuando, en otra parte de la palabra dice, ¿verdad? De que los va a hacer, dice, que cuando le tenga miedo hasta el sonido de una hoja, ¿verdad? No sé si ha oído ese texto cuando dice de que se asustaban hasta con la caída de las hojas, ¿verdad? Y cuando alguien desconoce pues de la palabra de Dios, cuando está lejos de la palabra de Dios, son gente que llegan a ese punto, ¿verdad? De sentir esos temores. Y pues yo quiero comentar algo, hermano. Dígame. Casi por nada el apóstol Pablo pone, ¿verdad? Nos habla que nos dice que nos vistamos de la armadura de Dios. Pero menciona el yelmo, ¿verdad? De la salvación. Entonces, aquí veo algo, ¿verdad? Un detalle con Asaf, perdón, que no traía su yelmo de la salvación, básicamente. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque le estaban entrando los dardos. Los dardos del enemigo que empiezan aquí. En la mente. En la mente, en el pensamiento. Entonces, pero gracias a Dios que pudo recapacitar, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado. Yo pienso yo creo que es como un warning, la lección aquí, porque podemos aprender eso, ¿verdad? Darnos cuenta que cuando caemos en desánimos o en ese tipo de situaciones, ahí está en juego nuestra fe. Nuestra fe. Entonces tenemos que volver a la palabra, tenemos que volver al Señor, tenemos que volver al versículo, al 36, ¿verdad? No al 39. Volver a decir lo mismo, la misma oración, Señor. Que se haga tu voluntad, ¿verdad? Así es. Y es que curiosamente lo que el estado de ánimo, lo que causa el estado de ánimo es eso, lo que usted decía, ¿verdad? Un pensamiento, algo que llega a nuestra mente y queda en nuestra mente y se va desarrollando en nuestra mente. Eso es lo que causa, ¿verdad? Que entremos en un estado de ánimo. Esos pensamientos pueden ser a causa de las emociones, como dijimos, ¿verdad? La semana pasada, una emoción, ¿me entiende? Puede llegar a habitar en nuestra mente, y dice su palabra de que cuando
cuando empezamos a formar un pecado, ¿verdad? Nuestra mente dice que luego baja al corazón y da luz, ¿verdad? Cuando ya se convierte en realidad. Santiago capítulo 1. ¿Verdad? Y entonces creo que es lo que decía el hermano Rodrigo, de que cuando permitimos a nuestra mente que entre en esos pensamientos malos, es cuando corremos peligro de que nuestro estado de ánimo decaiga. Y casi por nada nos lo pone como mandamiento el Señor. Dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Pero no nomás eso, sino, por ejemplo, estoy viendo aquí en Asaf, ¿verdad? Que él estaba deseando el bien o material de las otras personas. En eso se estaba fijando él. Y es más, es que a veces nosotros consideramos que nosotros tendríamos que tener más derecho porque nosotros buscamos a Dios. Sí. ¿Verdad? Ajá, sí. Y no aquellos que no buscan a Dios. Es cierto. Y entonces, Ajá. Es cierto. Ajá. Es como que él estuviera, ¿verdad? Deseando todas esas cosas que le estaban pasando al impío entonces, ¿verdad? sí. Al principio. Y posiblemente este Asaf no había oído la historia de que contó Jesús de el rico y Lázaro. Estaba pesado. Sí, porque y fíjense qué tremenda esta historia, porque el rico, aún estando allá en tormento, estaba arrogante, diciéndole a aquel Ordenándole, ¿verdad? Ajá, todavía dando órdenes. Y luego le dice, obviamente estaba en el seno de Abraham, pero hay una cosa muy importante ahí con estas personas, porque él dice, pues entonces si no hay remedio para mí, manden a alguien que le diga a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos allá abajo, o allá en mi casa, ¿va? Mas sin embargo, él le contesta, ¿va? Dice, pues, ¿a cuántos hemos mandado? Y aún, si alguien regresara, les dice, no creería. Ajá. Aún así. Sí, Tremendo, tremendo. Ok, Bueno. entonces ya creo que vamos nomás a leer la parte B. Yo creo que aquí ya comentamos al Sí, respecto, ¿verdad? Y luego leeríamos la conclusión y diéramos por terminada esta clase. En la parte B dice, la ternura de Dios hacia Elías. En Primera de Reyes 19, del 1 al 18, se encuentra este pasaje, ¿verdad? Dice, Dios le respondió a Elías otorgándole lo siguiente. Le dio descanso, es lo que dijimos, ¿verdad? Sí. Le dio descanso. Aunque parezca increíble, el sueño o descanso físico es también una bendición de Dios. Sí. Hay Piense- que no pueden dormir, ¿verdad? Sí, a mí me, Aunque algunos a mí- padecemos de insomnio. a mí ¿verdad? me pasa eso, sí. Dice, le dio descanso, dice, aunque parezca increíble, el sueño o descanso físico es también una bendición de Dios. Bueno. Piense en esto. ¿Cuántas personas no pueden dormir tranquilo o normalmente? Usted dice Ajá. A mí me amén. ha Amén. bendecido el Señor mucho en ese Yo, aspecto. a mí me comenta el hermano Rodrigo que él tiene problemas, pero para despertarse, no para dormirse. Dice, lo alimentó con comida adecuada, le permitió confesarle sus aflicciones. Esto es a menudo una muy buena manera de ayudar a otros en medio de sus estados de ánimo. Así pues, Elías explicó a Dios su caso y alivió su depresión. Cuán importante es, ¿verdad?, que nos escuchen, ¿verdad? El poder hablarlo, ¿verdad? Sí, sí, el sí. poder, como hemos venido diciendo, ¿verdad?, tener esa válvula de escape, pero tener a la persona correcta enfrente de nosotros que nos pueda escuchar, ¿verdad?, el problema que tenemos y poder recibir un consejo bueno de esta persona. Pues Elías Y en muchas estaba... ocasiones ni siquiera hablar, decíamos, ¿verdad? Con solo abrazarlo y decirles, pues aquí estoy. Llorar con el que llora, nos decía el pastor, ¿verdad? Reír con el que ríe, ¿verdad? Entonces, en ese momento que Elías estaba pasando por esa situación tremenda, pues recibió, ¿verdad?, ese apapacho de parte del Señor. Qué maravilloso. Dice, Dios se reveló a sí mismo en sus diversos caminos. El viento, el terremoto, el fuego y la voz suave eran voces de Dios. El Señor le dio más trabajo para hacer a Elías. Ungir a otros y de esta manera seguir usándolo así. Dios le cambió a Elías la depresión por trabajo. Acción. Amén. Por acción, ¿verdad? Eso fue una terapia completa.
Y sí, ¿verdad? Solemos oír en muchas ocasiones, ¿verdad? Que las personas retiradas como que caen en eso, a la depresión, ¿verdad? Como que caen a deprimirse porque extrañan su trabajo, extrañan su vida diaria, ¿verdad? Cuidado con lo Nuestro hermano Pinzón es un hermano retirado, ¿verdad? Pero yo sé que usted tiene mucho trabajo, hermano, porque usted discipula, usted sirve en la iglesia, hermano, y todavía trabaja, ¿verdad? Sí. Pero sí es muy verídico eso. No, me gustó ese ejemplo porque muchos excompañeros que dejaron de manejar, tenían 35, 40 años, sí se enfermaron, porque tenían una vida. Pues yo manejé más de 45 años y sigo manejando todavía, por supuesto. No sé, a los 50 tal vez. Pero cuando dejé 4 años, mi esposa me decía, ¿extrañas los troques? Para nada, le decía yo, para nada. Y no era porque yo estuviera fingiendo, sino porque mi mente estaba ocupada en otra cosa. Y estaba tratando la manera de aprovechar ese tiempo que no tuve mientras yo estuve trabajando por muchas horas en este trabajo. Entonces, yo le saco provecho a mi tiempo, ya sea en casa o en cualquier parte que esté. Entonces, mi mente está ocupada en otras cosas mucho más importantes que esas. Amén. Y es lo que Dios hizo con Elías, ¿verdad? Lo llenó de trabajo, ¿verdad? Dice, le dio buenas nuevas a Elías, diciéndole que haría quedar 7,000 en Israel. De este modo, su sentimiento de soledad fue quitado. Así de que... ¿Qué nos enseña esto, hermanos? De que a veces nosotros pensamos que solo nosotros estamos mal, ¿verdad? Ajá, así es. Y dice, no, y que aquí, que... Pero vaya a echarse un vistazo a una cárcel, a un hospital, a un centro de refugiados. Entonces usted va a valorar lo que tiene. Amén. Y lo que no tiene todavía. Amén. Entonces, es muy importante. Y es algo que platicábamos con mis hijas, ¿verdad? Porque mis hijas estaban quejándose de ciertas cositas, ¿verdad? De que mi hija menor está teniendo un problema de acné y que ella reniega, ¿verdad? Que por sus par de espinillitas que le han salido y no quisiera tenerlas. Y le decimos, ¿verdad? Con su mamá le decimos, mija, hay que ser agradecidos con Dios, claro, ¿verdad? Porque lo que usted decía, ¿verdad? Sabemos de personas que les faltan sus brazos o sus piernas y aún así son agradecidos con Dios. Claro. Le dan gracias a Dios por la vida, ¿verdad? Y nosotros nos fijamos a veces en pequeñeces, en cosas tan mínimas por las cuales renegamos. Y nos desaniman. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos alguna tendencia que nos provoca algún complejo, y eso nos desanima y no nos deja realmente valorar tantas cosas que todavía tenemos buenas. Amén. ¿Verdad? Un comentario final, hermanos. Comentario final, sí, claro que sí. Una de las cosas que aprendí, sí, ¿verdad? Lo que es el estado de ánimo es una forma de permanecer, de estar, cuya duración es prolongada, ¿sí? Eso es lo que aprendí. Que el estado de ánimo se origina en el pensamiento y que nos puede llevar a cometer actos con lamentables consecuencias. Amén. Pero la tercera, Salmo 34 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis males. Amén. ¿Sí? Esa es mi conclusión. Amén. Hermano. Yo no sé si van a leer la conclusión del libro, pero la conclusión del libro también está importante. Léala usted, hermano. Okay. Dice, en nuestra vida personal, cuántas veces nos hemos encontrado con varias situaciones que nos causan angustia, desesperanza, etcétera, recordamos, en medio de todos esos momentos, aprender a descansar en Jesucristo. Amén. Mateo 11:28. Ningún hijo o hija de Dios ha sido abandonada a sus problemas humanos. El Señor Jesús siempre está atento a nuestra situación. Él quiere que acudamos a Él. Amén. 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 Bendito sea Dios. Pues mi conclusión es, ¿verdad? Como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que todo lo puso en manos de su Padre, ¿verdad? Que se hiciera la voluntad de Él. Que nosotros no nos agobie, que no nos angustie, ¿verdad? Las cosas que puedan venir, las cosas que puedan venir a nuestra vida, ¿verdad? Sí. Sino que entendamos de que nosotros no tenemos el control de nada,
que todo el control lo tiene Dios, ¿verdad? Amén. Si Él fue capaz de formar el universo, Dios es capaz de tomar el control de cualquier problema que tengamos en nuestra vida. No, así de que... el hacer el universo está bien facilito. Sí. No es nada complicado. En papel ahí dibujadito, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Sabemos que creemos en un Dios poderoso, creemos en un Dios poderoso, en un Dios, en un Dios verdadero, ¿verdad? Y queremos ser agradecidos con Él en todo momento. Amén, y que animarles a todas las personas, ¿verdad? De que a pesar de las circunstancias que puedan estar sucediendo en sus vidas, de que confíen en Dios, pongan sus problemas en las manos de Dios y que podamos decir así como dijeron a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Y si no sucediera así, que no perdamos esa fe en Dios, ¿verdad? Que sigamos confiando en Él, Qué hermoso. ¿verdad? Porque problemas siempre van a haber, pero sabemos qué es lo que nos espera después de esta vida. Sabemos de que esto no es, aquí no se acaba, sino que de aquí pasamos, ¿verdad?, a algo eterno, a la vida eterna. Amén. Y a eso es lo que debemos de apuntar. Así que arriba esos ánimos. Amén. Así es. Amén. Así de que nos vamos a despedir, no sin antes invitarles. Mañana tenemos nuestro servicio a la 1 de la tarde. Seguimos, creo que concluimos ya la serie de Oremos el día de mañana. Y les invitamos, hermanos, a todo el que pueda venir a nuestro servicio a la 1 de la tarde. Y a invitarles a ustedes también que nos miran por otros medios, a que no se lo pierdan también. Es un servicio que también es grabado y queremos darles las gracias y vamos a orar, vamos a despedirnos en oración y muchas gracias a ustedes, hermanos, también por compartir esta clase con nosotros. Gracias, pastor. Vamos a orar. Bendito y buen Dios que estás en el cielo, Señor, queremos darte las gracias, Padre Celestial, porque hemos aprendido, Señor, mediante tu palabra, Señor, que hay sin fines de historia, Señor, donde tú nos animas, donde tú, Señor, nos provees, Señor, de ese alimento, de ese descanso, Padre Celestial, que tanto necesitamos, Padre bendito. Sí. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que aunque las circunstancias, Señor, sean adversas, Señor, podemos seguir contando contigo, Señor. Así como tú le dijiste a tus siervos, a Daniel, a Sadrach, Mesach, a Abednego, a todos, Señor, esos grandes personajes, Señor, a Josué, lo animaste a que fuese valiente, Señor, a que se esforzara, Padre bendito, así como hiciste con Gedeón, Señor, que se sentía, Señor, tan pequeño, Padre celestial. Pero tú levantaste sus ánimos, Señor. Tú le dijiste, varón, valiente y esforzado, y probablemente Gedeón no se la creyó, Señor. Él volteó a su alrededor buscando a ver quién más había allí, pero le estabas hablando a él porque sabías el potencial que él tenía, Señor. Así, Señor, te pedimos, Señor, que pongas ese mismo espíritu en nosotros, en Amén. Todo aquel que nos esté oyendo, Señor. Que esos ánimos se levanten, Señor, y que podamos entender, Padre bendito, de que Amén. Grandes cosas nos esperan, Señor. Sí, Señor, y que Padre. Todo es según tu voluntad, Padre celestial. Amén, Señor mío. Gracias te damos, bendito Dios. En el bendito y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Amén. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.